Hola, bienvenidos. En este video vamos a comenzar a aprender cómo utilizar Cinemachine y Timeline para crear cutscenes o estos cortos interactivos dentro de Unity para nuestros juegos. En este caso vamos a tener un ejemplo muy sencillo del juego que comentábamos, que se llama Ghost of a Tale. Este juego con el ratoncito, donde tenemos un controlador en primera persona, donde podemos correr, caminar, mover la cámara libremente. Y la parte que nos interesa a nosotros es ver cómo hacer posible que se desenlacen ciertos eventos en una línea del tiempo al momento de nosotros interactuar con algún objeto. En este caso, si yo me acerco a este cofre, me aparece un mensaje diciéndome que presione Y para interactuar. Lo presiono y vemos cómo se van anidando ciertas animaciones, cómo se hizo un cambio de cámara y al final pues puedo salir y regresar al gameplay. Esto es lo que vamos a realizar con Timeline y Cinemachine. Estas dos herramientas son gratuitas, vienen parte desde, bueno, Timeline viene en 2017, Unity 2017, no es necesario tener nada extra. Cinemachine es un plugin en la Asset Store, es totalmente gratuito. Por ahora es un plugin, la idea es que pronto sea parte del engine, pero vamos a comenzar así. ¿Ok? Voy a hacer un cambio aquí a mi editor y voy a abrir la escena que se llama New. ¿Ok? Vamos a empezar desde cero. Si se fijan, aquí tenemos solamente el ratón, una cámara libre por ahí y es todo. Le voy a dar play para que veamos qué es lo que tenemos. Poner en white. Y de nuevo tenemos a nuestro personaje que se puede mover. Sin embargo, la cámara no lo sigue. Eso es lo que vamos a hacer primero, ¿no? Vamos a tener un par de cámaras. Una va a ser la cámara libre, que nos va a permitir seguir al ratoncito una vez que esté caminando. La otra va a ser una cámara fija, que nos va a permitir tener una toma para ver cuando el ratón está dentro del cofre. Okay. Entonces, primero queremos tener esa cámara, después vamos a crear un timeline con una secuencia que nos permita pues ir desencadenando los diferentes pasos en nuestro cutscene. Que este cutscene va a ser interactivo, es decir, pues vamos a poder seguir interactuando simplemente con la cámara, pero va a seguir interactuando. ¿Okay? Para revisar un poco de las cosas que tenemos aquí, si yo me voy aquí a mi jugador, me voy al ratón, vemos que tenemos algunos scripts, algunos componentes ya funcionando sobre nuestro ratoncito. En el caso del ratón también tenemos un animator controller que, como ven en este caso, está un poquito complejo. Sin embargo, pues tiene algunos eventos que no vamos a utilizar, ¿no? En este caso, escalar una escalera, eso no lo vamos a utilizar en este caso, simplemente es para tenerlos por ahí. Tenemos substate machines, en este caso pues aquí las podemos ver, y solo quería mostrarles esa parte, ¿no? Tenemos ciertas animaciones, ya las vimos corriendo. Ahora lo que vamos a hacer es pues agregar la cámara, ¿no? Para eso es bastante sencillo, simplemente con Cinemachine, que les recuerdo está en la Asset Store. Esto nos va a incluir este folder con algunas cosas, perdón, aquí, con scripts y demás componentes, documentación y todo lo necesario para empezar a utilizar Cinemachine. ¿Okay? Importante entender qué es esto de Cinemachine, pues es un plugin que nos permite crear cámaras que funcionen bien, que nos den un look cinematográfico en nuestros juegos y pues de repente tener una cámara en tercera persona que funcione bien, que sea totalmente ajustable sin necesidad de programar todo eso, ¿no? Entonces, para eso, recuerden que tenemos nosotros una cámara de Unity. Este main camera es una cámara como cualquier otra, creada dentro de GameObject, cámara. Esa es una cámara. Vamos a tener solamente una cámara. Sin embargo, en Cinemachine vamos a tener cámaras virtuales. Es decir, van a ser cámaras que van a definir cómo se debería de comportar la cámara real, que realmente pues sabemos que no es real. Esto significa que no vamos a tener muchas cámaras de Unity. No nos tenemos que preocupar porque estemos haciendo render de varias cámaras, etcétera. Solamente tenemos una que
cuya va a tener esta cámara un Cinemachine Brain que se va a encargar de saber en qué momento hacer el cambio entre una cámara y otra. Entonces, en este caso, yo voy a ir a crear una nueva cámara, yéndome a Cinemachine, y voy a crear una Freelook cámara. Antes de eso, vamos a revisar cómo nuestro main camera no tiene nada más que post-processing por ahí y otro componente que está desactivado, no tiene otro componente. Al momento de yo hacer Cinemachine Create Freelook Camera, se le va a agregar a nuestro main camera un componente que se llama Cinemachine Brain. Ese es el que les comentaba, este es el que va a decidir cuándo se debe de ver una cámara o cuándo otra, ¿no? Pero realmente solamente tenemos una main cámara. Tenemos este Freelook 1, ahora esta se cambió a ser la cámara por default, entonces tenemos que asegurarnos que esa cámara pues esté haciendo render de nuestro personaje, ¿ok? Si se fijan, la cámara ahora está viendo en esta posición. Lo que yo voy a hacer es colocarla pues, por aquí. Muevo mi cámara del editor aquí y voy a seleccionar mi Freelook 1. Me voy a ir a Game Object y voy a dar Align with View. De esta forma, si se fijan, ya la cámara virtual de Cinemachine ya está apuntando hacia donde está nuestro ratón. Por cuestiones de tener una jerarquía más limpia, voy a arrastrar y soltar esta cámara dentro del Game Object Virtual Cameras de nuestro player. ¿Okay? Regresando a Main Camera, si nos fijamos, aquí le está diciendo cuál es la cámara viva, cuál es la cámara que está ahorita. Es la CM Freelook 1, que es la que acabamos de crear. Y voy a regresar a esta definición de cámaras. ¿Okay? Si se fijan, voy a dar play nada más para que veamos. La cámara pues no me está siguiendo, no está siguiendo a mi personaje. ¿Por qué? Pues hay que decirle que lo haga, ¿no? Para eso le voy a decir al Cinemachine Freelook, a este componente, que quiero que la cámara voltee a ver al ratón y que siga al ratón. Probablemente notaron que está viendo hacia sus pies. Eso es normal, lo vamos a corregir en un momento porque ahí está el centro de nuestro ratón. Entonces nuestra cámara siempre va a tratar de tener una toma en donde el ratón esté al centro. En este caso pues hacia sus pies. Lo vamos a corregir en un momento, pero ya no sigue la cámara. Si yo corro, si yo me muevo, la cámara automáticamente está siguiendo a nuestro personaje y no hemos tenido que programar nada. Funciona bastante bien, es independiente del frame rate y están bastante optimizados. Voy a quitar play y ahora vamos a seleccionar, bueno, todavía con nuestro Freelook 1, vamos a ver cómo tenemos tres rigs. Tenemos un rig con tres diferentes secciones, tenemos tres círculos que nos indican cuál es la parte superior del rig, cuál es la parte central del rig y cuál es la parte de abajo del rig. Lo que hace Cinemachine es interpolar entre estos valores para obtener diferentes posiciones para nuestra cámara. Lo mismo va a ser en un radio. Si nosotros giramos la cámara, pues Cinemachine va a poner esa cámara en el perímetro de este radio, y si está en un punto intermedio, pues va a sacar una interpolación, va a sacar un punto intermedio para saber dónde poner esa cámara. Esos rigs, el de arriba, el de en medio y abajo, nosotros los podemos modificar. Seleccionando el Cinemachine Freelook 1, yo puedo decirle, ok, yo quiero que el rig de arriba, cuando ese rig esté activado, quiero que voltee a ver no necesariamente al ratón, quiero que voltee a ver el pelvis del ratón. ¿Okay? Ahora, ¿cómo sé que esto está funcionando? Pues aquí en el eje Y le voy a decir, ok, el valor 1 vas a voltear a ver el pelvis de nuestro ratoncito. ¿Okay? Para el rig de en medio, quiero que voltee a ver esta cámara el pecho del ratón. ¿Okay? Para ver ese cambio, le voy a decir que el valor sea 0.5 en Y, recuerden, porque es el eje que estamos utilizando. Así es como se va a ver. Aquí es la posición 0.5, el rig del medio. Y por último, el rig de abajo
quiero que voltee a ver la cabeza del ratón, ¿no? Cuando esté en lo más abajo la cámara, queremos que voltee a ver, que vea la cabeza del ratón. Entonces le vamos a decir que cuando el valor sea 0, vea la cámara. Ahora tenemos una vista mejor. Si se fijan, ya no estamos viendo los pies, sino estamos viendo la cabeza del ratón, el pelvis o el pecho, dependiendo de qué parte del rig estemos. Los valores intermedios, Unity y Cinemachine los están calculando, es decir, no tenemos que definir en específico valor por valor. Vamos también a cambiar algunos otros parámetros. En este caso, los parámetros que queremos cambiar son para modificar un poquito cómo se ve la composición de la toma, cómo se ven los lentes y demás. Entonces, para el rig superior vamos a hacer un par de cambios, ¿no? En los atributos de los lentes le voy a decir que el rig superior esté en 90. Y de hecho, para verlos voy a regresar a donde esté el valor de Y a 1. Entonces, cuando esté hasta arriba, quiero que el field of view sea 90. El cuerpo del radio, el radio del cuerpo sea 0.57. Estos son valores que sacamos y creemos que funciona bien. Y el offset de la cabeza, 5.83. ¿Okay? Va a ser una vista casi top-down. Esto es lo que queremos. Tal vez sea un puzzle tipo Legend of Zelda Ocarina of Time cuando entran al castillo. Tal vez algo así, ¿no? Dependiendo del gameplay, obviamente. Después, para el middle rig, y voy a cambiar el valor aquí a 0.5 para que veamos los cambios. Vamos a hacer igual cambios. El field of view, en este caso queremos que sea 55. No tan diferente. Para el cuerpo, el radio lo vamos a dejar en 4.43 y el height offset, el offset de la altura, 2.82, ¿no? Así es como lo vamos a ver. Y por último, cuando esté en la parte de abajo, cuando sea 0 el eje Y, el valor del eje Y, le vamos a decir que el field of view sea 40, igual. ¿Cómo está? El radio lo vamos a dejar en 1.2. No se va a ver tanto el cambio, pero sí se va a ver un poquito mejor la composición. Y por último, vamos a cambiar también el offset de altura a 0.77. Okay. Si se fijan, es una especie como de close-up. Ahora este rig ya no está a nivel del suelo como anteriormente lo habíamos visto, ya está un poquito más alto y es el efecto que queremos ver. Voy a reproducirlo ahora con full screen y vamos a ver cómo se ve nuestra composición en este momento. Ya se ve mejor. Si quiero hacer un acercamiento, lo puedo hacer. Una vista top-down y una vista media, ¿no? Va funcionando bien. No hemos hecho otra cosa más que modificar parámetros de la cámara virtual de nuestro ratoncito. Ahora vamos a crear nuestro primer timeline. ¿Qué quiere decir esto de nuestro primer timeline? Pues vamos a asegurarnos que y déjenme ver si está funcionando esto, porque me parece que cometí un pequeño error. Porque cuando yo le estoy diciendo aquí que en FreeLook siempre vea al ratón, lo debería de estar sobreescribiendo. Al parecer sí lo está sobreescribiendo. Déjenme quitarlo nada más para asegurarnos que no haya algún punto intermedio. No, sí lo está haciendo bien. Vamos a continuar. Ok, ahora vamos a pasar a la parte de timeline. Es decir, vamos a empezar con esto de crear nuestra línea del tiempo para pues comenzar a ver esta secuencia animada, ¿no? Para eso voy a cambiar primero mi layout a tener una visión mejor de timeline.
Y les voy a explicar qué es esto de Timeline. Timeline es un editor, es totalmente visual, aunque se puede extender y se puede programar. Muy parecido a cómo funciona pues la línea del tiempo en otros programas donde se puede animar. En el caso de Unity, un timeline va a ser un asset. Este asset, recuerden, pues es un tipo de archivo que necesita un GameObject para poder ser instanciado en nuestra escena, ¿no? Entonces me voy a ir aquí a donde dice Demo Timelines. Voy a dar botón derecho, Create. Y me voy a agregar un timeline que está aquí. Le voy a poner de nombre Cutscene Timeline. Y si yo le arrastro a la jerarquía en este momento, vamos a ver qué sucede. Esto es un asset. Esto no es un GameObject, ni un prefab, ni nada. Es solamente un asset con varias propiedades. Lo arrastro y lo suelto. Ahora este cutscene va a crear un objeto nuevo que tiene un componente Playable Director. Y esto es importante porque necesitamos un Playable Director para poder ejecutar nuestros timelines, ¿no? Le podemos decir qué tipo de update queremos, si queremos que se empiece a reproducir este timeline cuando empiece nuestro juego, el tipo de wrap si queremos que se detenga o que se haga en loop, y el tiempo inicial, ¿no? Cuánto queremos esperar para que inicie. ¿Ok? Ahora ya tenemos nuestro timeline, ya tenemos nuestro Playable Director. Vamos a empezar a agregar algunas cosas a nuestro timeline para hacer que nuestro personaje pues se anime, ¿no? Aquí se pueden animar muchas cosas, se pueden animar objetos, efectos, cualquier cosa que tenga propiedades públicas expuestas en Unity se debería de poder animar. Obviamente hay algunas excepciones. Lo que vamos a ver hoy es como el caso más típico, ¿no? Para eso voy a crear un nuevo track de animación. Si se fijan, hay varios tipos. En este caso vamos a usar el de animación. ¿Qué queremos animar? Esto es importante. Tenemos que hacer una referencia al objeto que queremos animar. En este caso, el objeto que vamos a animar va a ser nuestro ratón. Ups. Va a ser el ratón. Ese es el que va a tener... perdón, no es el mouse prefab, es mouse solamente. Porque es el que tiene el animator, ¿no? Ahora, este mouse va a ser modificado, va a ser evaluado en este timeline. Ahorita no hace nada. Lo que le hicimos fue agregar un animation track. Entonces, pues es lo que va a hacer, ¿no? Se va a animar, va a hacer a reproducir una animación. Nuestro ratón ya viene con algunas animaciones. En este caso hay una que se llama Greeting. Greet. No es hello. Déjenme. Pues sí debería de llamarse greeting. Déjenme revisar las animaciones. No está la que tenía, no sé si la borré ahorita, pero bueno, vamos a dejar una que se llame la de Proud, Idle Proud. Ok, esa es la que vamos a utilizar en Idle Proud. La voy a arrastrar y la voy a soltar al timeline. Y ahora si se fijan, el ratón, bueno, hubo un pequeño desfase ahí, pero ahorita se debe de corregir. Va a evaluar esta posición con este timeline. ¿Ok? Si yo le doy play al juego, vamos a ver qué sucede. Comienza con esta animación y al terminar la animación va a regresar el control al juego. Ahora, algo interesante que está sucediendo es que si yo le doy play de nuevo y muevo el ratón, fíjense cómo timeline tiene prioridad sobre la animación que se está ejecutando, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Hay varias formas de arreglarlo. En este caso, pues no debería de tener el play on awake nuestro timeline,
¿Por qué? Pues justamente porque no necesitamos que se empiece a ejecutar cuando empiece el juego, ¿cierto? Entonces a nuestro cutscene timeline deberíamos decirle que no se haga play on awake. Sin embargo, esto solamente era un pequeño demo para mostrarles cómo crear un timeline. Yo voy a borrar este timeline de aquí, de mi hierarchy. Y vamos a ya utilizar un objeto más complejo que ya teníamos preparado pues justamente para hacer el demo más bonito, ¿no? Entonces dentro de nuestro timeline objects tenemos este objeto que se llama interactive chest, que contiene pues varias cosas. De entrada tiene el modelo que vamos a utilizar del cofre, entonces este es el que vamos a abrir para que se esconda el ratón y luego salga. Lo voy a desactivar por un momento, ahorita lo regresamos a activar. Tiene un trigger, ese trigger viene con un script que nos dice, ok, lo voy a abrir para que lo revisemos. Sin embargo, el trigger lo único que nos dice, ok, entró en este trigger, ¿quieres esperar por Y para que opriman la letra Y? Si sí, comienza el timeline. Entonces vamos aquí a Visual Studio. Y vemos que es bastante sencillo. Checamos el trigger, sí. Entonces vamos a ver qué pasa. Estamos en otro script, Timeline Playback Manager. Y en caso de que sí, pues vamos a mostrar el UI. Y al momento de que el UI esté activo, vamos a estar escuchando por input. Y cuando el input se lea, vamos a comenzar a reproducir el timeline. Y este es el método que ejecuta el timeline. Todo viene muy documentado en la documentación de Unity, entonces pues es más que nada para que vean cómo está hecho para este proyecto, y ya si quieren revisarlo para el suyo, pueden ir a la documentación y ver pues qué diferencias hay, ¿no? Ok, entonces dentro de nuestro timeline object tenemos el interactive chest. Este ya viene con un playable director, ¿no? Y le hace falta un playable. El playable es el timeline que acabamos de crear, entonces se lo voy a asignar. Voy a irme a los timelines que teníamos. Este cutscene timeline. Lo voy a arrastrar y lo voy a soltar. Aquí yo no quiero que esté play on awake, entonces ya se lo había retirado. Y para este caso voy a eliminar este track. Recuerden que puedo eliminar el track yéndome al icono de hamburguesa, como le llaman. A mí se me hace raro, pero bueno. Lo borro y vamos a empezar de nuevo. Ahora ya tengo, recuerden, en Interactive Chest, el Playable Director con referencia al timeline que acabo de crear. Entonces ya no es necesario tener el objeto que había creado anteriormente. Ya lo tengo aquí, ¿vale? Ok, entonces voy a crear de nuevo otro Animation Track. Este Animation Track va a afectar también a nuestro ratón, pero es al mouse. Okay. Y vamos a ir agregando las animaciones. Entonces, ¿cómo era el movimiento de entrar al cofre? Pues primero se abre el cofre, luego el ratoncito brinca, entra, se queda ahí y luego sale y cierra el cofre. Ese es cómo va funcionando, ¿no? Vamos a abrir entonces algunas animaciones y las vamos a ir agregando a nuestro Animation Track. Entonces yo tengo aquí esta que se llama Open Chest, la arrastro y la suelto a mi Animation Track y vemos que esta es la animación para abrir el cofre. Tiene una parte como del brinco, pero si se fijan no entra totalmente. Después tenemos otra que se llama Hide in Basin. La voy a arrastrar y la voy a poner al final de esta animación. Ahora sería algo así, entra y luego brinca, se queda escondido y al final vamos a poner otra que se llama Exit Basin, que es ya cuando sale de el cofre. ¿Okay? Y ahí es donde regresaríamos al terminar el timeline, es donde regresaríamos pues ya el control a nuestro jugador. Voy a poner el mouse, el ratón, perdón, en una posición
en el origen para que pues tenga coherencia, y voy a activar también por un momento el cofre para que veamos cómo sería la animación. Entonces voy a seleccionar de nuevo mi Interactive Chest que tiene el timeline, le doy scrub, vamos a abrirla, entra, ahí se queda y luego sale. ¿Okay? Desactivo de nuevo el cofre, nada más era para ver que todo tuviera sentido. Selecciono mi Interactive Chest. Y ahora vemos que hay ciertos problemas con la animación. Si se fijan, la animación no coincide y de hecho da unos saltos muy abruptos entre un clip y otro. No queremos que esto pase. Para eso, Timeline, por medio del sistema de animación de Unity, nos permite hacer blending de dos animaciones. Entonces, si yo arrastro la animación de esconderse sobre la de abrir el cofre, vamos a ver cómo los frames intermedios van a ser calculados por Unity para darnos una animación suave. Entonces, si se fijan, como que da el primer salto para tomar vuelo y luego el salto alto, se queda ahí un tiempo. Aquí debería de ir la de salir, pero nos da el mismo problema, ¿no? Está así y sale. Tal vez faltan unos cuantos frames, podemos hacer blending entre uno y otro, tal vez no sea necesario, pero así se ve mucho mejor. Ya tenemos esta primera secuencia de la animación. Más bien, pues ya es la secuencia solamente afectando a nuestro ratón. Veamos si esto va funcionando. Voy a dar play. Entro aquí, oprimo Y. Ya está entrando, sin embargo, si se fijan, no coincidió, y voy a prender el cofre, no coincidió con donde está posicionado el cofre. Hay un pequeño error ahí. De hecho, si volteo a ver hacia el otro lado, oprimo Y, la animación se reproduce, pero no coincide donde debería de estar el ratón, a dónde debería estar viendo. Eso es parte también, se corrige con un pequeño script que tenemos aquí en el Interactive Chest. Si se fijan, hay una propiedad que dice si queremos sobreescribir la posición del personaje, del player, le decimos que sí. Entonces, al momento de hacer eso, va a utilizar este player location, que es un GameObject vacío que está por ahí abajo, para poner el ratón en la posición que debe de tener para que se vea que está abriendo bien el cofre. Entonces veo hacia el otro lado, presiono Y y automáticamente va a copiar la rotación y la posición al punto donde tiene sentido hacer el salto. ¿Okay? Esto es, les decía, parte de scripts, el Timeline Playback Manager que ya habíamos visto anteriormente. Y es solamente código que realmente no tiene que ver con Timeline o Cinemachine. Es un poco de código que nos hace mejorar cómo se ve esto, utilizando pues un GameObject para verlo. Ahora vamos a encargarnos de animar el cofre. Este cofre como tal no tiene ninguna animación. El FBX viene sin ninguna animación, pero tenemos algo interesante por acá, que es las dos partes, las dos piezas, tanto el cofre como la tapa, están separadas. Entonces, lo que podemos hacer es nosotros animar dentro de Unity el abrir y cerrar de nuestra tapa. Entonces, lo que vamos a hacer lo mismo en nuestro timeline. Vamos a agregar otro animation track, porque vamos a animar. Bueno, seleccionando nuestro Interactive Chest. Y este animation track va a tener una referencia al lead GRP, que es la tapa. Eso es lo que vamos a animar. ¿Okay? Ahora, yo quiero crear pues una animación. ¿Cómo lo hago? Pues es bastante sencillo. Yo puedo ir a hacer scrub dentro de mi timeline, a donde quiero abrir, y de hecho presiono aquí el botón de Rec para grabar, y aquí estoy grabando. Entonces quiero que la tapa se abra en su punto más alto en este frame. A este frame es donde el ratón ya lo abrió por completo. Entonces selecciono la tapa, la roto un poco y la pongo algo por acá. Si se fijan,
ya tengo la animación de la tapa abriéndose. Lo siento, pues está abierto. Tengo que asegurarme que en este frame la tapa esté cerrada, que es donde el ratón apenas la va a empezar a abrir. Entonces voy a resetear la rotación a 0. Y como estoy grabando, se van a guardar esos cambios. Entonces va de nuevo. Aquí es donde está el keyframe de que está cerrado todavía. Y aquí el keyframe de que está totalmente abierto. Se va a quedar abierto. El resto de la timeline se sigue evaluando. Y al final es necesario volver a cerrarlo. Ahora, esto es una animación de Unity normal, utilizando el sistema de animación normal. Le voy a dar doble clic. Y ahora vemos cómo nos abrió la ventana de animación que hemos pues utilizado anteriormente, ¿no? Aquí vamos a hacer la animación de cerrar la caja. Entonces vamos a hacer algo similar. Cuando el ratoncito está aquí, queremos que la caja ya esté totalmente cerrada. Entonces simplemente voy a copiar y pegar este keyframe. Y este de acá lo voy a copiar, que es cuando todavía está abierto. Quiero que esté abierto todavía acá. Entonces lo pego y se cierra. ¿Okay? Esto es el sistema de animación de Unity normal. Funciona muy bien con Timeline. Está totalmente integrado. Entonces son buenas noticias y ya tienen animaciones que funcionan así. Vemos la evaluación. Se abre. Y salimos. Lo podemos ver dentro del juego. Estoy por acá. Presiono Y. Abro el cofre. Y funciona como queríamos. Ahora vamos a agregar un poco de audio. Funciona similar. Me voy a ir aquí a Add y tenemos un audio track. Ahora, si no le damos un audio source por defecto, pues va a tomar el que tiene por ahí. Y yo lo que voy a hacer es decirle... lo siento. Le voy a decir aquí que quiero unos sonidos. Entonces voy a irme aquí a los audio clips. No es este de Open. Es Chest Enter. Lo voy a arrastrar y poner por acá. Y el de Chest Exit lo voy a poner por acá. ¿Okay? Esto lamentablemente no se puede previsualizar o preescuchar. Hacer una previsualizar el audio. No sé si está bien dicho. Solamente hasta que le damos reproducir. Entonces le voy a dar play. Presiono Y. Lo abre y lo cierro. Si se fijan, no necesariamente coincide el tamaño del audio, el clip de audio con los keyframes de la animación de abrir o de cerrar. En este caso suena bien, a mi parecer suena bastante bien, pero si por alguna razón quisieran bajar la velocidad de la duración o que se reprodujera un poco más rápido, le podemos cambiar aquí el valor como a 4, aquí también un valor a 4 y colocarlo en esta zona. ¿Listo? Esto daría un resultado visual que parezca que sí coinciden. Aunque a nivel auditivo, la verdad es que a mí me cuesta como trabajo ver la diferencia. Sin embargo, pues alguien que sabe más de audio seguramente sí la notará. Ahora, otra cosa que sucede es que cuando estamos reproduciendo nuestro timeline, pues podemos dejar que el jugador ponga tomas que quiera, ¿no? O sea, le podemos decir, bueno, la toma va a estar acá y se pierde de información. Nosotros que queremos que cuando el ratón esté dentro, hay una toma que se fije en el ratón, ¿no? Quitarle al jugador pues control sobre la toma, porque nosotros queremos hacer un evento más dramático, etcétera. Entonces, para eso vamos a crear otro track
Aquí nos vamos a ir a Add. Y vamos a agregar un track de Cinemachine, un Cinemachine track. ¿Okay? Para este Cinemachine track necesitamos tener una cámara, una nueva cámara. Para este caso vamos a utilizar una cámara que es una cámara virtual. ¿Okay? Si se fijan, ahora está por ahí. Yo esta cámara la quiero poner muy cerca al cofre, algo aquí. Entonces la agarro, la selecciono. Es esta VCAM 1. Le doy de nuevo Game Object, Align with View. Esta es la toma que quiero tener. Si doy play, veamos qué sucede. Todo funciona bien. Tenemos el problema. Ahora, en este preview, puede que a veces una cámara tome control sobre la otra. Y de hecho voy a hacer un poco de limpia. En mi proyecto voy a arrastrar mi VCAM a las cámaras virtuales. Y en mi main camera, recuerdan que es ahí donde tenemos nuestro Cinemachine Brain. Pues aquí está seleccionada la Virtual Cam 1 como la cámara que está activa en este momento, es esta. Pero probablemente no queremos que esa sea la activa, ¿no? Para eso tenemos que cambiar la prioridad que tiene cada una de eso. En este caso la cámara libre tiene que tener más prioridad, le dejamos con 10 y esta cámara le vamos a bajar a 5. Entonces en este caso pues la cámara libre es la que va a tener más prioridad en caso de que en algún momento algún evento las ponga en el mismo, le diga las dos actívense, pues una va a tener prioridad sobre la otra. ¿Ok? Ahora regresando a nuestro timeline, en nuestro Cinemachine aquí, voy a arrastrar la cámara. ¿Por qué? Porque lo que recibe el Cinemachine, déjenme hacer más grande, el track recibe un Cinemachine Brain y ese lo tiene nuestro main camera. Entonces arrastro y suelto. Bueno, mejor ahí, no sé qué sucedió. Y voy a hacer un par de cosas. Voy a crear dos shots, dos Cinemachine shots. Entonces voy aquí, Add Cinemachine Shot Clip. Quiero que este shot sea más pequeño, es decir, lo voy a poner por acá. Y al momento en que lo quiero hacer coincidir con la animación de cuando se está ocultando en el cofre. Entonces va a estar por acá. A este Cinemachine Shot lo voy a asignar con la cámara que está libre. Entonces este Cinemachine Shot yo quiero que tenga pues el shot que habíamos creado con la segunda cámara. Entonces aquí donde dice Cinemachine Shot, ¿qué cámara queremos que tenga? Pues va a ser la cámara VCAM 1, ¿no? Una cámara fija. Y pues vemos cómo la toma va a pasar de estar libre a estar fija. Y después vuelve a estar libre. Ahora, los cambios son muy de golpe, son muy drásticos. Queremos hacer algo parecido a lo que hicimos con la animación. Queremos hacer que la animación, que el cambio de cámara sea suavizado. Entonces voy a crear otro Cinemachine Shot Clip. A este también hay que cambiar el nombre. A este le voy a cambiar Free Shot. Y al anterior le vamos a poner Static Shot. ¿Okay? Este Free Shot va a utilizar la cámara libre, Free Look 1. La voy a hacer un poco más pequeña y la voy a poner al inicio. Entonces vamos a dejar que esté la cámara libre y vamos a hacer un blending de igual manera. Entonces la cámara va a pasar de estar libre a la posición que queremos tener aquí. Y luego queremos hacer otro blending de salida. Entonces voy a copiar este. No cambié los nombres. Bueno. Aquí está. La de salida también con un pequeño blend. Y ahora el blending sale. Al Virtual Camera 1 también le podemos decir que tenga un look at. Entonces le voy a decir que voltee a ver el ojo derecho del ratón, ¿okay? Para que no esté tan rígida. Entonces vemos como esta cámara va a voltear a ver
como objetivo el ojo derecho del ratón. Después se pierde ese objetivo y regresamos a la cámara libre. Vamos a dar play y veamos lo que tenemos hasta ahorita. Tenemos nuestro ratón, presiona Y, entra y luego sale. ¿Okay? Es bastante sencillo lo que estamos haciendo en este momento. Y pues es muy alcanzable si ustedes quieren hacer alguna especie de efecto cinematográfico avanzado, etcétera, pues lo pueden hacer. Si quieren hacer QuickTime Events, lo pueden hacer. Si quieren hacer un corto utilizando Unity que sea en tiempo real, lo pueden hacer también absolutamente con estas herramientas. Y el objetivo de estas nuevas herramientas es que pues tanto artistas como programadores puedan utilizar Unity para mejorar sus juegos, para hacer nuevos tipos de proyectos y llevar el contenido interactivo al siguiente nivel, ¿no? Esto también podría funcionar para VR, para realidad aumentada, para juegos móviles, juegos de consolas, etcétera. De hecho, y solamente para terminar, les voy a mostrar cómo se ve el juego que estuvimos jugando hoy, o más bien que estuvimos creando el día de hoy dentro de Steam. Es Ghost of a Tale. Está obviamente hecho con Unity, se ve muy bien. Lo está haciendo Sid CG, es una sola persona, entonces todos estos assets y demás le pertenecen a él. Lamentablemente no los podemos compartir, pero es muy interesante ver cómo Unity y estudios, que también la invitación está abierta para gente haciendo juegos, podemos apoyarnos mutuamente, nosotros para mostrar las nuevas herramientas y ustedes para tener un feature, un show dentro de nuestros canales. ¿Okay? Pues me despido, los dejo con este gameplay de Ghost of a Tale. Recuerden seguir a Unity Latam en Facebook y Twitter. Mi nombre es Arturo y nos vemos.